Nadie en el barrio de San Miguel imaginaba que la anciana que había guardado las fotos de su familia, como si fueran tesoros sagrados, terminaría viendo a su propio hijo destrozarlas frente a ella, como si cada imagen fuera un pedazo de su memoria que él deseaba borrar para siempre. Era un gesto tan brutal, tan inesperado, que incluso el sonido del papel rasgado parecía un lamento que se quedaba suspendido en el aire. Y aunque nadie lo sabía todavía, ese acto sería apenas la primera grieta de una tragedia que estaba a punto de sacudir a toda la colonia. En una casita modesta de fachada color durazno, a una cuadra del tianguis dominical, vivía doña Tomasa Villaseñor, una mujer de 79 años que caminaba despacio, pero cuya mirada conservaba un brillo firme, casi desafiante. Sus vecinos la conocían por su carácter dulce, por sus tortillas hechas a mano y por las plantas de bugambilia que trepaban alegres por la reja. Sin embargo, pocos imaginaban cuánto dolor había aprendido a guardar detrás de su serenidad, sobre todo cuando se trataba de su hijo, Sebastián Villalobos. Sebastián, de 33 años, había heredado de su padre los ojos oscuros y profundos, pero ninguna de las cualidades que hacían de aquel hombre un buen vecino. Desde adolescente había mostrado un temperamento explosivo, una mezcla oscura de orgullo y resentimiento que lo llevaba a reclamarle a su madre errores que ella nunca había cometido. A veces, doña Tomasa se preguntaba si algo en su crianza había fallado, si quizá el amor que ella creía suficiente no había alcanzado para apagar las sombras que lo acompañaban. Aún así, ella jamás había dejado de amarlo. En su pequeño cuarto, sobre un buró de madera gastada, guardaba cuidadosamente un álbum de fotos donde aparecían desde los primeros pasos de Sebastián hasta los cumpleaños celebrados en el patio con globos y pastel de vainilla. Cada imagen era una prueba silenciosa de que, en algún momento, la vida había sido más amable, más luminosa, y aunque esas memorias parecían lejanas, doña Tomasa se aferraba a ellas como quien sostiene una cuerda para no caer. Esa mañana, sin embargo, el ambiente presentía algo distinto. Un viento frío cruzaba la calle, moviendo las lonas de los puestos y agitando las hojas secas que se arremolinaban frente a la esquina. Don Aurelio Páez, el vecino de enfrente, había saludado a doña Tomasa con una preocupación inexplicable en los ojos. Le preguntó si todo estaba bien, y ella, con una sonrisa tenue, respondió que sí. Pero su voz tembló lo suficiente como para que don Aurelio notara que algo se quebraba bajo la superficie. Dentro de la casa, la tensión crecía desde que Sebastián había entrado sin tocar la puerta. Tenía el ceño fruncido, un gesto rígido que anunciaba tormenta. No dio los buenos días, no preguntó por nada. Fue directo al buró de su madre, abrió el cajón como si tuviera derecho sobre todo lo que allí había, y tomó el álbum de fotos con un movimiento rápido, casi violento. Doña Tomasa sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si presintiera el siguiente desastre. Ella se acercó con pasos pequeños, apoyando una mano en la pared para no perder el equilibrio. Le pidió con voz suave que devolviera el álbum, que no tenía por qué revisarlo de esa manera, pero Sebastián, en lugar de escucharla, lo abrió y comenzó a arrancar las fotografías una por una. El sonido seco del papel rasgado llenó el cuarto de un dolor imposible de describir. Doña Tomasa extendió una mano temblorosa, intentando detenerlo, pero él no la miró siquiera. La furia que llevaba dentro parecía más vieja que él mismo, más grande que cualquier palabra que ella pudiera decir. Cada foto destruida era como un mensaje cruel. Nada de lo que habían vivido juntos merecía ser recordado. ¿Alguna vez la vida te ha obligado a ver cómo algo que amas se convierte en polvo frente a tus ojos? Sebastián siguió arrancando las imágenes, respirando con agitación. Algunas fotos cayeron al piso, otras quedaron hechas pedazos entre sus dedos. Cuando llegó a la foto donde él cumplía 5 años, vestido con su trajecito azul, con chocolate embarrado en la mejilla y una sonrisa enorme, sus manos se detuvieron un segundo. Pero solo un segundo. Después la rompió en dos como si fuera cualquier papel sin valor. Doña Tomasa sintió que el corazón se le apretaba tanto que tuvo que apoyarse en la cama para no caer. En ese instante, la puerta de la casa se abrió con un golpe suave
y por el pasillo apareció Fernanda Zárate, la joven vecina que solía ayudarle a traer las bolsas del mercado. La muchacha se quedó paralizada al ver la escena, el álbum abierto, las fotos destruidas, la expresión devastada de la anciana. Fernanda dio un paso adelante, dispuesta a intervenir, pero Sebastián la miró con tal intensidad que ella volvió a detenerse. Las paredes parecían encogerse, como si la casa supiera que estaba presenciando una herida demasiado profunda para ser ignorada. Doña Tomasa solo murmuró el nombre de su hijo, tratando de alcanzar un pedazo de él que todavía pudiera escucharla. Pero Sebastián no estaba dispuesto a escuchar nada. Tomó las últimas fotografías del álbum, las levantó frente a la luz que entraba por la ventana, y con una voz quebrada por una mezcla incomprensible de dolor y orgullo, dijo que esas imágenes no significaban nada, que el pasado no había hecho más que arruinarle la vida. Doña Tomasa sintió que el aire se volvía más pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ver cómo se desmoronaba su historia. Fernanda, sin saber qué hacer, corrió hacia la calle buscando ayuda. Fue entonces cuando don Aurelio, alarmado por el alboroto, se acercó a toda prisa. La mirada que lanzó hacia el interior de la casa lo dejó sin palabras. Conocía a Sebastián desde niño, había visto crecer al muchacho, pero nunca había imaginado que llegaría a romper algo tan sagrado para su madre. Mientras tanto, dentro del cuarto, el silencio se volvió insoportable. Doña Tomasa, con la voz apenas audible, pidió a su hijo que se detuviera. Le recordó que pese a todo, ella lo amaba. Pero Sebastián, con los ojos encendidos por una rabia que parecía venir de años enteros, lanzó al suelo los restos del álbum. Y fue en ese instante, justo cuando doña Tomasa creyó que ya había visto lo peor, que Sebastián dio un paso adelante, la miró directamente a los ojos y pronunció una frase que nadie en la casa olvidaría jamás. Pero nadie estaba listo para lo que sucedió segundos después. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la casa de doña Tomasa Villaseñor. Era como si cada objeto, la mesa de madera, la radio vieja, las cortinas color vino, hubiera absorbido la tensión del día anterior y ahora respirara con ella, lento y doloroso. La anciana despertó más temprano de lo habitual, con la sensación de que algo dentro de su pecho había cambiado para siempre. Se sentó en la orilla de la cama, tomó aire y dejó que la luz tenue del amanecer entrara por la ventana, iluminando los pedazos de fotos que todavía seguían tirados en el piso. Con pasos lentos, comenzó a recoger los fragmentos de papel. Algunos eran tan pequeños que apenas mostraban un color o una sombra que antes había sido parte de un rostro amado. Cada pedazo evocaba un recuerdo, un cumpleaños, una caminata al parque, un abrazo que tal vez no volvería a repetirse. Mientras los juntaba en sus manos temblorosas, se preguntaba en qué momento la vida la había llevado a presenciar algo tan cruel. ¿Cuándo había dejado de ser la madre que Sebastián necesitaba? ¿Había señales que ella no quiso ver? Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras colocaba los pedazos sobre la cama, intentando encontrar la forma perdida de las fotos. No podía reconstruirlas, pero necesitaba sentir que algo de esos recuerdos todavía sobrevivía. El dolor, sin embargo, era más profundo que cualquier imagen rota. Era un dolor que venía de años de silencios, de palabras dichas con rabia, de ausencias que ella siempre había justificado con paciencia, creyendo que algún día su hijo volvería a ser el niño que corría a abrazarla después de jugar en la calle. Mientras seguía ordenando, escuchó pasos afuera. Era Fernanda Zárate, la joven vecina que había visto la escena el día anterior. Entró con un gesto preocupado, llevando una bolsa con pan dulce y un termo con café. Sin decir palabra, se sentó junto a la anciana y la abrazó con suavidad. Doña Tomasa cerró los ojos, agradeciendo ese calor humano. Fernanda siempre había sido como una hija adoptiva, una presencia que llegaba cuando el mundo parecía apagarse. Fernanda le preguntó si Sebastián había vuelto esa noche. Doña Tomasa negó con la cabeza. Su hijo se había marchado dando un portazo, dejando atrás el rastro de su furia y un silencio que lastimaba más que cualquier palabra. La joven respiró hondo, como quien intenta contener una preocupación grande.
Le ofreció el café y le dijo que, si necesitaba compañía, ella podía quedarse un rato. Doña Tomasa asintió con una sonrisa triste, agradecida por no tener que enfrentar esa mañana sola. A media mañana, don Aurelio Páez tocó la puerta. Traía bajo el brazo un periódico y un paquete pequeño que había recogido en la tienda. Su rostro mostraba inquietud, pero también una firmeza cariñosa que había desarrollado con los años. Conocía a doña Tomasa desde hacía décadas y siempre había sentido un lazo especial hacia ella, quizá porque compartían la soledad de los que habían enterrado más recuerdos que certezas. Al entrar y ver los restos de las fotos, don Aurelio apretó los labios. Se sentó frente a la anciana y tomó una de las imágenes rasgadas. Miró el trozo por unos segundos y luego la miró a ella. Sus ojos decían más de lo que sus palabras podían expresar. Le preguntó si estaba bien, y aunque doña Tomasa respondió que sí, su voz tembló lo suficiente para que él supiera que la herida era profunda. Intentando cambiar el ambiente, don Aurelio comenzó a hablar del barrio, de los preparativos para la fiesta patronal, de cómo los jóvenes habían decorado la plaza con luces. Pero aunque lo hacía con la intención de animarla, doña Tomasa apenas podía concentrarse. Su mente seguía regresando a la misma pregunta. ¿Qué había llevado a su hijo a hacer algo tan violento? ¿Podía un corazón que alguna vez fue tierno transformarse en algo tan frío? Mientras la anciana reflexionaba, recordaba la rutina de los últimos años. Sebastián solía desaparecer por semanas, a veces meses. Volvía sin aviso, con un carácter más oscuro y ojeras profundas. Algunas personas del barrio insinuaban que se había metido con la gente equivocada. Otros decían que tenía problemas de deudas. Pero doña Tomasa nunca quiso creer rumores. Ella confiaba en que su hijo solo estaba pasando por una mala racha, algo de lo que eventualmente saldría. Sin embargo, en los últimos meses había notado un cambio aún mayor. Sebastián había comenzado a hablar con un hombre llamado Rafael Montemayor, alguien a quien ella nunca había visto con buenos ojos. Rafael era conocido por su influencia en ciertos negocios turbios de la zona. Siempre vestía de forma impecable, pero había algo en su mirada que inquietaba. Cada vez que Sebastián regresaba después de reunirse con él, parecía más irritable, más agresivo, más distante. Aquella mañana, mientras Fernanda y don Aurelio la acompañaban, doña Tomasa se preguntó si Sebastián había sido arrastrado por las sombras de Rafael. ¿Y si su hijo estaba atrapado en algo que ella no podía comprender? ¿Alguna vez has tenido miedo de descubrir la verdad sobre alguien a quien amas profundamente? Fernanda le propuso llamar a Sebastián, pero doña Tomasa negó. Ella conocía bien a su hijo. Si estaba enojado, ninguna llamada lo haría volver. Lo único que podía hacer era esperar y rezar para que, cuando regresara, todavía quedara algo de humanidad en él. Pero incluso esa esperanza parecía frágil. En un intento de distraerla, Fernanda comenzó a ayudar a limpiar la casa. Juntas recogieron los pedazos de fotos, barrieron el piso y abrieron las ventanas para dejar entrar aire fresco. Pero a medida que el sol avanzaba, la atmósfera seguía cargada, como si la casa misma guardara ecos del dolor vivido. Don Aurelio, mientras tanto, preparó un té de manzanilla y se lo entregó a doña Tomasa con un gesto de cariño silencioso. La anciana, sin embargo, sintió que algo más estaba por venir. Era una sensación extraña, una intuición profunda que le apretaba el pecho. Miró hacia la puerta como si esperara ver a Sebastián entrar en cualquier momento, pero no apareció. Y cuando el reloj marcó las 11:30, un golpe fuerte en la puerta hizo que todos en la casa se quedaran inmóviles. Fernanda se miró con don Aurelio, ambos tensos. Doña Tomasa sintió que el corazón se le aceleraba. No sabía quién podría ser, pero algo dentro de ella comenzó a temblar. Fernanda se acercó a la puerta con cautela, pero antes de abrir, una voz del otro lado, una voz masculina y áspera, pronunció el nombre de doña Tomasa. Y fue entonces cuando todos, sin excepción, sintieron que algo grande estaba a punto de ocurrir. Lo que encontraron al abrir la puerta les congeló el alma. Cuando Fernanda abrió la puerta, el aire frío del pasillo entró como un presagio oscuro. Frente a ella, con el ceño fruncido y la camisa arrugada, como si hubiera pasado la noche entera en la calle, estaba un hombre que nadie esperaba ver tan temprano.
Rafael Montemayor. Su presencia llenó el umbral como una sombra pesada, una sombra que parecía arrastrar algo siniestro detrás de sí. Sus ojos oscuros recorrieron la sala, deteniéndose primero en Fernanda, luego en don Aurelio y finalmente en doña Tomasa, que había quedado paralizada al verlo. Rafael saludó con un gesto apenas perceptible, pero su tono estaba cargado de impaciencia. Dijo que venía a hablar sobre Sebastián, y esas palabras bastaron para que la sangre de doña Tomasa se enfriara. La anciana se levantó con esfuerzo, sosteniéndose del respaldo de la silla, y caminó hacia la puerta. En su rostro había una mezcla de miedo y determinación, como si estuviera a punto de enfrentar algo que llevaba tiempo temiendo. Rafael entró sin pedir permiso, como si la casa también le perteneciera. Su perfume fuerte y amaderado contrastaba con el aroma suave de café y pan dulce que aún flotaba en el aire. Se paró en el centro de la sala, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, y observó cada rincón como quien evalúa un territorio. Don Aurelio se cruzó de brazos, listo para intervenir si algo se salía de control. Doña Tomasa preguntó por su hijo con una voz tan frágil que casi se rompía en el aire. Rafael la miró con una expresión inescrutable, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Finalmente, suspiró y le contó que Sebastián había estado metido en problemas más graves de lo que ella imaginaba, que llevaba meses endeudándose, que había prometido dinero que no tenía, y que la noche anterior había tomado una decisión desesperada. Fernanda abrió los ojos con sorpresa, mientras don Aurelio fruncía el ceño, pero doña Tomasa no reaccionó de inmediato. Era como si las palabras de Rafael cayeran en un vacío dentro de ella, un espacio donde el miedo y la esperanza peleaban por sobrevivir. Le pidió, casi en un susurro, que explicara qué tipo de problemas eran esos. Rafael se acomodó la manga de la camisa y dijo que Sebastián había cometido un error imperdonable. Había intentado involucrarse en algo que él no podía controlar. Según Rafael, Sebastián había robado algo que no le pertenecía, algo que no debía tocar. No especificó qué era, pero sus ojos dejaron claro que se trataba de algo serio, algo que podía destruir vidas. Doña Tomasa sintió que la habitación giraba a su alrededor. El dolor por las fotos rotas ahora parecía insignificante frente a la posibilidad de perder a su hijo de una manera mucho más definitiva. Fernanda, con el corazón latiendo acelerado, preguntó dónde estaba Sebastián. Rafael se pasó una mano por la barba de 2 días, mostrando cansancio, y dijo que no lo había visto desde la noche anterior, que lo había buscado en varios lugares, pero que nadie sabía dónde se había metido. Aseguró que su intención no era hacer daño, sino encontrarlo antes de que alguien más lo hiciera, pero la forma en que lo dijo no tranquilizó a nadie. Doña Tomasa sintió que una punzada de angustia le subía por el pecho. La idea de que su hijo anduviera huyendo la destrozaba. Se preguntó si podría haber hecho algo para evitar que llegara a ese punto. ¿Había ignorado señales evidentes? ¿Había permitido que los silencios se volvieran demasiado largos? ¿Alguna vez te has preguntado si el amor que diste fue suficiente para salvar a alguien? Rafael, como si hubiera leído sus pensamientos, dijo que Sebastián no era un mal hombre, pero que estaba rodeado de malas decisiones, que había aceptado trabajos peligrosos, confiado en personas equivocadas y que eso lo había llevado a cruzar una línea invisible. Doña Tomasa sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía imaginar a su hijo envuelto en nada así, pero después de verlo destrozar las fotos, ya no sabía qué pensar. Don Aurelio dio un paso adelante, claramente molesto, y preguntó qué quería exactamente Rafael. Este lo miró con una calma perturbadora y explicó que había venido porque pensaba que Sebastián podría aparecer en la casa, que necesitaba encontrarlo antes de que las personas equivocadas lo hicieran, que todavía había una oportunidad de ayudarlo, pero el tiempo se estaba agotando. El silencio cayó sobre la sala como un peso insoportable. Doña Tomasa apretó las manos, tratando de contener el temblor que la invadía. Entonces, Rafael abrió la mano y dejó caer sobre la mesa un objeto pequeño, envuelto en un pañuelo negro. Nadie se movió al principio. Fernanda miró el bulto con cautela. Don Aurelio frunció el ceño. Doña Tomasa sintió que algo muy importante estaba por revelarse. Rafael retiró el pañuelo y dejó al descubierto una llave vieja, oxidada,
con un pequeño número grabado en el metal. Dijo que Sebastián la había tenido en su poder la última vez que lo vio, y que esa llave era la razón por la que muchos lo estaban buscando. Según él, pertenecía a un casillero en la central de autobuses, uno que guardaba algo que no debía estar ahí. Doña Tomasa llevó una mano al pecho. La llave brilló bajo la luz tenue, como un símbolo de un secreto escondido. Rafael dijo que no sabía qué había dentro, pero que Sebastián lo había protegido con una desesperación que hacía pensar que era algo importante, tal vez incluso algo que podría ayudar a entender por qué había actuado de manera tan violenta con las fotos. Fernanda miró a la anciana y luego a la llave, sintiendo que esa verdad podía cambiarlo todo. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, Rafael levantó la mirada y dijo, con un tono grave, que Sebastián no era el único que sabía de ese casillero, que había otros interesados, y que no dudarían en tomar medidas extremas si encontraban a Sebastián primero. En ese momento, un golpe seco se escuchó en la ventana del frente, como si alguien hubiera arrojado algo contra el vidrio. Don Aurelio dio un brinco, Fernanda soltó un grito ahogado y doña Tomasa llevó las manos a la boca. Rafael volteó de inmediato, frunciendo el ceño, como si reconociera el sonido, pero la verdad que estaba por salir a la luz rompería a la familia entera. El golpe en la ventana no sonó como un simple choque de piedra, ni como la travesura de un niño. Fue un impacto seco, preciso, casi intencional, como si alguien hubiera querido anunciar su presencia de la forma más inquietante posible. Fernanda se llevó una mano al pecho, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Don Aurelio, con los ojos entrecerrados, se acercó despacio hacia la ventana, mientras Rafael Montemayor se tensaba por completo, como un animal que reconoce el olor del peligro. Cuando don Aurelio abrió ligeramente la cortina, vio algo que lo dejó helado. Un sobre pequeño, doblado, pegado al vidrio con un pedazo de cinta. No había nadie afuera. La calle estaba desierta, silenciosa, como si el barrio entero contuviera el aliento. El hombre retrocedió unos pasos, desconcertado, y señaló el sobre sin pronunciar palabra. Rafael fue el primero en avanzar. Lo arrancó del vidrio y lo abrió con movimientos rápidos pero controlados. Dentro había una nota escrita con tinta azul, en una letra apretada y temblorosa. Rafael la leyó en silencio, su mandíbula tensándose a cada línea. Después levantó la vista hacia doña Tomasa y dijo algo que hizo que el piso pareciera moverse bajo sus pies. La nota decía que lo que él se llevó debía ser devuelto antes de caer la noche, o alguien pagaría el precio. No decía quién la enviaba, pero la amenaza estaba clara. Fernanda se tapó la boca con ambas manos, horrorizada. Don Aurelio caminó de un lado a otro, tratando de entender cómo algo así podía estar sucediendo en una colonia tan tranquila. Doña Tomasa, en cambio, se quedó inmóvil, como si una fuerza invisible la hubiera clavado al suelo. No había procesado aún la destrucción de las fotos, ni la desaparición de su hijo, y ahora enfrentaba una amenaza que no comprendía. Rafael apretó los dientes, molesto. Dijo que quienes habían dejado ese mensaje sabían que Sebastián no tenía el objeto consigo, que solo tenía la llave. Eso significaba que lo estaban vigilando, que posiblemente habían seguido sus pasos hasta allí. Y lo peor, que sabían que Sebastián podía intentar buscar a su madre. Doña Tomasa sintió que un escalofrío le recorría la columna. La idea de que desconocidos anduvieran cerca de su casa la llenaba de un terror profundo. Con voz baja pero firme, preguntó qué debía hacerse. Rafael la miró con una mezcla de preocupación y respeto, como si reconociera en ella más fortaleza de la que aparentaba. Dijo que necesitaban ir al casillero antes que nadie, que lo que Sebastián había escondido allí debía ser recuperado de inmediato. No sabía qué era, pero sí sabía que tenía valor suficiente como para poner en riesgo la vida de varios. Y la llave, la única pieza que podían controlar, estaba ahora sobre la mesa, brillando bajo la luz como un testigo silencioso. Fernanda insistió en que debían llamar a la policía, pero Rafael negó rotundamente. Dijo que si las autoridades se involucraban en un asunto así, las consecuencias podrían ser peores. Que ciertas personas no toleraban interferencias y que eso pondría en peligro a Sebastián.
Don Aurelio frunció el ceño, desconfiado, pero tuvo que aceptar que Rafael parecía comprender la gravedad de la situación mejor que cualquiera de ellos. Doña Tomasa, con los ojos humedecidos, tomó la llave entre sus dedos. El metal estaba frío, áspero, como si cargara años de secretos. Le pidió a Rafael que la dejara acompañarlos. Él negó al principio, pero la anciana mantuvo la mirada firme. Dijo que era su hijo, que lo había traído al mundo, que había soportado su dolor y que no iba a quedarse sentada mientras él corría peligro. Fernanda intentó convencerla de quedarse en casa, pero doña Tomasa no cedió. Rafael la observó un largo momento antes de suspirar. Finalmente aceptó, con la condición de que doña Tomasa se mantuviera siempre entre él y don Aurelio. Aseguró que no permitiría que nada le ocurriera. La anciana asintió con gratitud. Tenía miedo, sí, pero había algo más fuerte, una determinación silenciosa, ese tipo de valentía que solo nace en los corazones endurecidos por la vida. El grupo salió de la casa con cautela. A cada paso, doña Tomasa sentía sus rodillas temblar, pero también sentía una fuerza interna que la empujaba hacia adelante. La colonia estaba tranquila, pero había algo extraño en el aire, como si cada sombra escondiera ojos observándolos. Cuando llegaron a la esquina, Rafael señaló un coche negro estacionado bajo la sombra de un árbol. Dijo que era suyo y que podrían llegar a la central de autobuses en menos de 20 minutos si el tráfico lo permitía. Durante el trayecto, nadie habló. El ruido del motor, las calles vacías y la tensión acumulada creaban un silencio denso. Doña Tomasa miraba por la ventana, observando las fachadas coloridas del barrio, las bicicletas apoyadas contra las paredes, los perros callejeros cruzando sin prisa. Pensó en Sebastián, en cómo había jugado alguna vez en esos mismos lugares. ¿En qué momento la vida lo había torcido tanto? Fernanda, sentada a su lado, tomó su mano para reconfortarla. Doña Tomasa agradeció el gesto, aunque sentía un peso enorme en el pecho. Rafael conducía con los ojos alertas, revisando los espejos constantemente. Don Aurelio mantenía el rostro serio, como si intentara anticipar cualquier peligro. A cada semáforo, a cada esquina, todos contenían la respiración. Cuando llegaron a la central, el bullicio habitual contrastó con la tensión que llevaban encima. Gente cargando maletas, vendedores ambulantes, niños corriendo entre los puestos. Todo parecía normal, pero Rafael advirtió que ese era justamente el escenario perfecto para alguien que quisiera mezclarse sin ser notado. Le pidió a todos que se acercaran sin llamar la atención. Entraron al edificio. El olor a gasolina, frituras y sudor se mezclaba en un ambiente denso. Rafael sacó la llave del bolsillo y avanzó hacia los casilleros numerados. Doña Tomasa sentía su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Fernanda se mantenía detrás de ella, sosteniéndola por el brazo para evitar que tropezara. Don Aurelio caminaba junto a Rafael, observando todo con ojos vigilantes. Llegaron al casillero. Era uno viejo, pintado de azul, con el número grabado justo como en la llave. Rafael respiró hondo, introdujo la llave en la cerradura y giró con un movimiento firme. Se escuchó un clic. Abrió lentamente la puerta metálica, mientras todos contenían el aliento. Dentro había una caja pequeña, envuelta en un pañuelo gris. Rafael la tomó con cuidado, como si sostuviera algo frágil. La abrió con suavidad y allí, dentro del paño, apareció un objeto que ninguno esperaba ver. Un cuaderno viejo, de tapa dura, desgastado por el tiempo. Doña Tomasa dio un paso adelante, sorprendida. Ese cuaderno, ella lo reconocía. Lo había visto antes en su propia casa, décadas atrás. Era el cuaderno donde su difunto esposo, el padre de Sebastián, escribía notas, números, recuerdos. Rafael lo abrió un poco más y mostró algo que produjo un silencio absoluto. Dentro del cuaderno, entre las páginas amarillentas, había documentos, nombres, cantidades de dinero, firmas. Algo que claramente no debía estar en manos de nadie más. Algo que podía ser peligroso. Antes de que pudieran procesar lo que significaba, una sombra se movió rápidamente al final del pasillo de casilleros. Rafael giró de inmediato, tenso, mirando hacia la figura que comenzaba a acercarse.
Los pasos resonaban en las paredes metálicas, y fue entonces cuando escucharon el grito que lo cambió todo. El grito resonó en la central como un trueno desgarrando el aire. No era un grito de enojo ni de sorpresa, era un grito de dolor puro, de angustia, de alguien que había llegado al límite. Rafael reaccionó de inmediato, cerrando el cuaderno con un movimiento brusco y metiéndolo bajo su chaqueta. Don Aurelio se volvió hacia la dirección del sonido, con el rostro pálido. Fernanda apretó la mano de doña Tomasa, cuyo corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el mundo a su alrededor. Y entonces, de entre la multitud, apareció una figura tambaleándose, como si cada paso fuera una batalla contra el agotamiento. Era Sebastián. Su camisa estaba manchada, no de sangre, pero sí de tierra y sudor. Su rostro mostraba moretones recientes y sus ojos parecían apagados por noches sin dormir. Cuando vio a su madre, se quedó inmóvil por un segundo, como si la realidad hubiera caído sobre él con todo su peso. Sus labios temblaron, pero ninguna palabra salió al principio. Parecía que hubiera corrido kilómetros solo para llegar hasta ella. Doña Tomasa dio un paso hacia adelante, sintiendo que las piernas podían fallarle en cualquier momento. Su hijo la miró con una mezcla de culpa, miedo y alivio desesperado. Era como si hubiera llegado a un lugar que nunca creyó volver a ver. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. «Mamita, perdóname, yo no sabía en lo que me metía». Fernanda y don Aurelio se intercambiaron una mirada llena de dolor. Rafael, en cambio, permaneció rígido, observando cada movimiento como si el aire alrededor de Sebastián estuviera cargado de peligro. La central estaba llena de ruido, gente caminando, maletas golpeando el suelo, vendedores gritando ofertas, pero en ese pequeño pasillo parecía que el mundo entero se había detenido para escuchar esas palabras quebradas. Doña Tomasa se acercó a su hijo con una ternura que solo una madre puede sostener incluso en medio del miedo. Le acarició la mejilla con cuidado, como si fuera el niño que alguna vez había sostenido entre sus brazos. Sebastián cerró los ojos, derrotado. A ella le bastó ver esa expresión para comprender que su hijo estaba al borde de un abismo emocional, uno del que quizá no saldría si no recibía ayuda. ¿Alguna vez viste a alguien romperse justo frente a ti, sabiendo que no puedes recoger todas sus piezas? Sebastián intentó explicarse. Dijo que había conocido a personas que le prometieron dinero fácil, que no supo detenerse cuando vio que las cosas comenzaban a oscurecerse, que se había dejado llevar por la rabia y el orgullo. Habló de deudas, de negocios que no entendía, de amenazas que habían llegado más rápido de lo que pudo reaccionar. Y, finalmente, mencionó el cuaderno. Lo había encontrado por accidente, escondido entre las cosas que su padre había dejado en el viejo taller. No sabía qué contenía hasta que ya era demasiado tarde. Rafael escuchaba sin interrumpir, con los brazos cruzados, cada palabra moldeando una expresión de creciente gravedad. Cuando Sebastián dijo que la información del cuaderno involucraba a personas muy peligrosas, Rafael murmuró que eso explicaba todo. ¿Por qué lo habían perseguido? ¿Por qué lo habían golpeado? ¿Por qué no habían dejado de vigilar la casa de doña Tomasa? El cuaderno no era solo una evidencia, era un arma. Y Sebastián lo había cargado sin entender su peso. Don Aurelio miró al muchacho con tristeza profunda. Lo había visto crecer, lo había visto reír, jugar, corretear entre las bicicletas viejas de la colonia. Nunca imaginó que llegaría a ese punto. Fernanda tenía los ojos llenos de lágrimas, porque aunque Sebastián había sido duro, incluso cruel en ocasiones, nadie merece hundirse tan hondo. Pero quien más sufría era doña Tomasa, porque una madre ve mucho más que errores. Ve al hijo que fue, ve la esperanza que alguna vez tuvo, ve el amor que no puede apagar. Sebastián cayó de rodillas frente a ella, rompiendo en llanto. Le pidió perdón por las fotos, por haber dicho palabras que no sentía, por haberla herido tantas veces. Dijo que había estado asustado, que no sabía cómo salir de lo que había hecho, que la única persona a la que pensó en buscar fue a ella, aunque temía ser rechazado. Doña Tomasa soltó un sollozo que parecía venir desde lo más profundo de su alma y lo abrazó sin dudar un segundo.
Rafael se aclaró la garganta. Sabía que el tiempo era su enemigo. Dijo que necesitaban salir de la central inmediatamente, que si Sebastián había sido seguido, no había manera de saber cuántas personas estaban al tanto de su paradero. Miró alrededor con ojos calculadores, y su expresión se endureció aún más cuando notó a un hombre de chaqueta oscura observándolos desde la distancia. No dijo nada, pero todos entendieron que algo no iba bien. Fernanda ayudó a levantar a Sebastián, que apenas podía mantenerse en pie. Don Aurelio tomó el brazo del muchacho para sostenerlo mejor. Rafael indicó que debían ir hacia una salida lateral, menos transitada. Pero justo cuando dieron unos pasos, Sebastián se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. Su respiración era irregular, sus manos temblaban. Doña Tomasa le puso una mano en la espalda, intentando calmarlo. Ella sabía ese temblor. No era solo cansancio, era culpa, era miedo, era el peso del mundo. En el pasillo, el aire parecía más denso. Rafael iba al frente, revisando cada rincón, cada sombra. Fernanda tenía el corazón en la garganta. Don Aurelio jalaba a Sebastián con cuidado, y doña Tomasa sentía un presentimiento oscuro creciendo dentro de ella, como si un hilo invisible se estuviera tensando demasiado. Cuando por fin alcanzaron la salida trasera, Sebastián se detuvo en seco. Miró a su madre con lágrimas acumulándose otra vez. Dijo que había algo que necesitaba confesar antes de seguir, algo que había guardado incluso de Rafael, algo que explicaba todo. Doña Tomasa sintió que el corazón se le apretaba. Le pidió que hablara, que fuera honesto. Sebastián respiró profundo, con dificultad, y su voz salió quebrada. Ese cuaderno no solo tiene números, tiene nombres, y uno de esos nombres es alguien que tú conoces, mamá. Doña Tomasa parpadeó, confundida. Rafael se volvió inmediatamente, con los ojos muy abiertos. Don Aurelio se tensó. Fernanda sintió que un frío le recorrió la espalda. Sebastián tragó saliva, con el rostro empapado en lágrimas, y finalmente dijo lo que todos temían escuchar. El nombre que está ahí, el que está marcado como si fuera el más importante, es el de mi papá. En ese instante, un ruido metálico retumbó detrás de ellos. Una figura oscura bloqueó la salida. Y sin tiempo para reaccionar, la voz más fría que habían escuchado ese día pronunció una frase que los paralizó. Nadie se va de aquí hasta que me entreguen el cuaderno. La figura que bloqueaba la salida tenía una presencia que helaba la sangre. Era un hombre alto, con la barba descuidada y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Sus ojos oscuros, casi sin brillo, parecían acostumbrados a mirar el miedo en los demás. No levantó la voz, pero la manera en que pronunció la exigencia, como si ya supiera la respuesta, hizo que todos se paralizaran. La luz amarillenta del pasillo iluminó apenas su silueta, dándole un aire amenazante que no dejaba lugar a dudas. Ese hombre había venido por ellos. Rafael se interpuso de inmediato entre el desconocido y el resto del grupo. Su cuerpo entero se tensó, como el de alguien que reconoce a un viejo enemigo. El hombre sonrió de medio lado al verlo, una sonrisa rota, cargada de desprecio. Lo llamó por su nombre completo, como si estuviera leyendo una sentencia. Rafael Montemayor, sabía que tú aparecerías tarde o temprano. El tono era casi burlón, pero la amenaza estaba escondida detrás de cada letra. Doña Tomasa se aferró al brazo de Sebastián, que jadeaba por el esfuerzo y el miedo. Ella lo sintió temblar, no solo por la presencia del desconocido, sino por lo que acababa de revelar, que el nombre de su difunto esposo estaba en ese cuaderno, un secreto que había dormido décadas y que ahora despertaba en el peor momento posible. Su corazón era un tambor desbocado dentro del pecho. Fernanda dio un paso atrás, protegiendo instintivamente a doña Tomasa, mientras don Aurelio intentaba calcular la distancia entre ellos y la puerta, aunque sabía que no había escapatoria real. El desconocido avanzó un par de pasos, lento, seguro, como quien tiene todo bajo control. Sus botas resonaron en el piso, cada golpe como un recordatorio de que estaban atrapados. Rafael levantó una mano, ordenando a todos que no se movieran. Luego habló con un tono firme, aunque era evidente que también estaba midiendo el peligro. Le preguntó al hombre qué quería exactamente, aunque todos lo sabían.
El hombre respondió con frialdad. Dijo que buscaban el cuaderno desde hacía días, que ya habían advertido a Sebastián y que ahora no pensaban repetir la amenaza. Una vida vale menos que un secreto mal guardado, agregó sin remordimiento. Sebastián se inclinó hacia su madre, incapaz de mantenerse erguido por más tiempo. Sus ojos estaban enrojecidos, la respiración cortada. Murmuró que no podía seguir huyendo, que tal vez era hora de enfrentar las consecuencias. Doña Tomasa negó con fuerza, con un temblor desesperado en la voz, diciéndole que no dijera tonterías. Pero Sebastián apenas podía sostener la mirada. Era como si hubiera llegado al límite de su cuerpo y de su alma. El desconocido dio un paso más, ahora lo bastante cerca para que su sombra cubriera parte del rostro de Rafael. Le exigió una vez más que entregara el cuaderno. Rafael, sin apartarse, respondió que no mientras doña Tomasa y Sebastián estuvieran en riesgo. Esa simple frase hizo que el hombre soltara una risa breve, seca, una risa que no tenía nada de humana. Parecía decir: entonces todos están perdidos. Fernanda, incapaz de contener el miedo, preguntó quién era él. El desconocido giró lentamente la cabeza hacia ella, y esa sola mirada la obligó a retroceder un paso. Respondió que su nombre no importaba, que lo único que importaba era aquello que estaba escrito en esas páginas. Historias que nunca debieron salir de las sombras, dijo, nombres que por años se han protegido con sangre. Don Aurelio sintió cómo un sudor frío le recorría la nuca. No se trataba de un simple problema de deudas, no era un conflicto trivial. Había una red entera detrás de ese cuaderno, una red que había estado operando en silencio, escondida en los rincones más oscuros de la ciudad, y el padre de Sebastián, el hombre que todos habían considerado justo y honorable, había sido parte de eso. Doña Tomasa sintió que un dolor viejo, el de la pérdida de su esposo, volvía a abrirse dentro de ella. ¿Cómo era posible que él hubiera dejado un rastro tan oscuro? ¿Había vivido con un extraño todo ese tiempo sin saberlo? ¿O había secretos destinados a protegerla? El pensamiento le atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Alguna vez creíste conocer a alguien por completo solo para descubrir que su sombra era más grande que su luz? Rafael dio un paso adelante, sosteniendo la mirada del desconocido. Le dijo que no iban a entregarle nada, al menos no allí, en medio de un pasillo lleno de gente inocente. El hombre entrecerró los ojos, como evaluando si esa negociación valía la pena. Pero en lugar de retroceder, movió apenas la mano. Fue un gesto sutil, pero suficiente para entender que no estaba solo. Desde la esquina más oscura del pasillo, otra figura emergió, y luego otra. Fernanda soltó un jadeo. Don Aurelio apretó los puños. Sebastián se desplomó un poco más, apoyándose casi completamente en su madre. Doña Tomasa sintió que el mundo se cerraba sobre ellos como una trampa bien calculada. Rafael maldijo en voz baja. Estaban rodeados. El desconocido volvió a hablar, esta vez con un tono casi amable, pero cargado de veneno. No tienen salida. Entreguen el cuaderno y nos iremos sin hacerles daño. El silencio que siguió fue un cuchillo afilado contra el aire. Rafael estaba luchando internamente entre proteger a doña Tomasa y Sebastián o entregar aquello que sabían podía destruir muchas vidas. Entonces Sebastián, con un esfuerzo que parecía arrancarle los últimos vestigios de fuerza, levantó la cabeza. Miró al desconocido directamente a los ojos y con la voz desgarrada dijo algo que sorprendió a todos, que él sabía lo que buscaban de verdad, que el cuaderno no era solo un registro, era una prueba, una puerta, y que su padre había tratado de destruirlo antes de morir, porque lo que contenía podía derrumbar todo un sistema. Doña Tomasa sintió que el aire se le escapaba. Sebastián jamás había hablado así. Sus palabras estaban cargadas de algo más que miedo. Había conocimiento, había convicción. Algo dentro de él sabía exactamente el valor del cuaderno. El desconocido tardó unos segundos en reaccionar. Luego avanzó un paso más, acercándose tanto que Rafael tuvo que estirar el brazo para impedirle llegar a Sebastián. Su voz salió más baja, pero mucho más peligrosa. Entonces tú sabes lo que tu padre hizo y lo que dejó sin terminar. Sebastián cerró los ojos. Asintió débilmente.
Esa simple afirmación fue suficiente para encender algo en la mirada del hombre. Ya no estaba interesado en el cuaderno, estaba interesado en Sebastián. Doña Tomasa sintió cómo su corazón se rompía en pedazos. Si se llevaban a su hijo, sabía que no volvería a verlo jamás. Fernanda dio un paso para intentar cubrirlo. Don Aurelio se movió instintivamente para ponerse entre ellos. Rafael retrocedió medio paso, colocando su cuerpo como un escudo, y entonces el desconocido, con una calma aterradora, murmuró: «En ese caso, me lo llevo a él». Las luces parpadearon sobre sus cabezas. Un ruido lejano retumbó en los pasillos, y en el segundo exacto en que Rafael se lanzó hacia adelante para impedirlo, alguien detrás de la columna levantó algo metálico que brilló bajo la luz. El disparo resonó como un trueno. El disparo sacudió la central, como si un trueno hubiera explotado dentro del pasillo estrecho. El eco metálico rebotó en las paredes, mezclándose con los gritos abruptos de la gente que corrió en todas direcciones buscando resguardarse. Doña Tomasa sintió que el corazón se le detenía por un instante eterno. El aire se volvió irrespirable, denso, como si hubiera sido arrancado de golpe del mundo. A su alrededor, todo se convirtió en un caos de sombras y movimiento, pero sus ojos solo buscaron una cosa: a su hijo. Sebastián cayó de rodillas, soltando un gemido que apenas se escuchó entre el sonido de maletas chocando contra el suelo y las voces desesperadas. Fernanda gritó su nombre y corrió hacia él. Don Aurelio trató de cubrirlos, girando la cabeza para buscar de dónde había salido el disparo. Rafael, con la rapidez de alguien acostumbrado a la violencia, se lanzó hacia la figura escondida detrás de la columna, pero el agresor ya había retrocedido en la penumbra, desapareciendo entre el tumulto. Doña Tomasa cayó al lado de su hijo, sosteniéndolo por los hombros mientras su respiración se volvía irregular. Sus manos temblaban tanto que apenas podían encontrar el punto exacto donde había sido herido. Un hilo de sangre corría por el costado del muchacho, empapando la tela de su camisa. No era una herida mortal inmediata, pero tampoco era una herida menor. El peligro era real, urgente, cruel. El desconocido que había bloqueado la salida dio unos pasos hacia atrás, sorprendido por el disparo, como si no hubiera esperado que alguien actuara antes que él. Su expresión cambió por un segundo. No era miedo, sino irritación. Luego volvió a su máscara fría. Rafael se interpuso entre él y la familia, los ojos encendidos con un furor que pocas veces había mostrado. Se notaba que no pensaba permitir que ese hombre cruzara ni un centímetro más. La gente seguía corriendo, algunos tropezando, otros empujando, formando una corriente humana que hacía temblar el piso. Fernanda presionó con su mano el costado de Sebastián, tratando de detener la hemorragia. Su rostro estaba empapado de lágrimas, aunque intentaba mantenerse firme. Don Aurelio se agachó también, ayudándola a sostenerlo. Doña Tomasa, sin poder contener el temblor que recorría su cuerpo, acariciaba la cabeza de su hijo, murmurando palabras desesperadas que nadie más escuchaba. El desconocido levantó una mano, dando una señal a los hombres que habían aparecido con él. Era evidente que no quería una confrontación prolongada. El disparo había acelerado algo, como si las reglas del juego hubieran cambiado sin aviso. Dijo, con una frialdad que desgarró el pecho de doña Tomasa, que no tenía intención de matar a Sebastián todavía, que lo necesitaba vivo y que volvería por él cuando se calmara el alboroto. Rafael dio un paso adelante, desafiante, dispuesto a pelear si era necesario, pero el desconocido solo levantó una ceja. «No hoy», murmuró, y con un gesto rápido sus hombres se dispersaron entre la multitud, perdiéndose como sombras que nunca habían estado allí. El pasillo quedó en un silencio extraño, lleno de miedo y dolor. El enemigo se había retirado, pero no había terminado. Rafael regresó junto a ellos, respirando con dificultad. Se agachó para revisar la herida de Sebastián, moviendo las manos con una precisión casi quirúrgica. Dijo que la bala había rozado, no entrado, que era grave, pero no fatal si actuaban rápido. Fernanda soltó un sollozo de alivio, y doña Tomasa dejó caer la cabeza sobre el hombro de su hijo, dejando escapar un llanto silencioso que llevaba años acumulándose.
El temblor del cuerpo de Sebastián disminuía poco a poco. Estaba consciente, pero su mirada estaba perdida, como si luchara entre el dolor y una culpa profunda. Trató de hablar, pero Rafael le dijo que no desperdiciara energía. Doña Tomasa, sin embargo, se inclinó más cerca y le pidió que la mirara. Sebastián obedeció, con esfuerzo. Sus labios se movieron en un intento de formar palabras que parecían pesadas como piedras. «Yo no quería todo esto», murmuró con la voz quebrada. «Solo quería proteger lo que encontré, lo que él dejó». Fernanda lo animó a guardar silencio. Don Aurelio miró alrededor, asegurándose de que nadie se acercara demasiado. El pasillo comenzaba a vaciarse. La gente se dispersaba entre gritos y susurros, sin entender del todo lo que había ocurrido. La central entera seguía vibrando con el eco del disparo. Rafael miró a doña Tomasa con seriedad. Le dijo que debían salir rápido, antes de que los hombres regresaran con refuerzos. La anciana asintió, aunque le dolió cada movimiento. Con la ayuda de don Aurelio, levantaron a Sebastián. Fernanda sostenía sus manos, tratando de infundirle fuerza con solo el contacto. Se movieron como un pequeño escudo humano, avanzando por la salida secundaria que Rafael había señalado antes. Cada paso era un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida. El dolor de Sebastián se hiciera visible en el temblor de su brazo, en la manera en que apretaba los dientes para no gritar. Doña Tomasa sentía que cada segundo la desgarraba, pero también había una chispa en su interior. Sebastián estaba vivo, había vuelto, y aunque estaba herido, había confesado algo que la perseguía como un eco lejano, que su esposo había estado involucrado en aquello desde antes de morir. El camino hacia el estacionamiento parecía interminable. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban a intervalos, generando sombras que daban la impresión de que alguien los seguía. Fernanda no soltaba a doña Tomasa ni a Sebastián. Don Aurelio observaba detrás de ellos, sin perder detalle, y Rafael avanzaba adelante, con los puños cerrados, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Cuando por fin llegaron al coche, Sebastián casi se desplomó. Rafael y don Aurelio lo ayudaron a recostarse en el asiento trasero. Doña Tomasa se sentó a su lado, sujetándole la mano. Su hijo respiraba entrecortado, con el sudor frío deslizándose por su frente. Fernanda se acomodó adelante, con los ojos enrojecidos. Rafael arrancó con un movimiento brusco, alejándose de la central. En el trayecto, el silencio era tan profundo que casi dolía. Solo se escuchaba el motor, la respiración pesada de Sebastián y los susurros de doña Tomasa tratando de calmarlo. Rafael vigilaba los espejos, atento a cualquier auto que los siguiera. Cada semáforo parecía una trampa, cada esquina un posible peligro. Fue entonces cuando Sebastián, con la voz apenas audible, dijo algo que hizo que todos contuvieran el aliento. Sus palabras fueron como un rayo que atravesó la tensión del coche. «Mamá, hay algo más que no saben. Algo que él me dijo antes de morir». Rafael frenó apenas, como si esas palabras hubieran tirado de un hilo invisible en su mente. Fernanda volteó inmediatamente. Don Aurelio se inclinó para escuchar mejor, y doña Tomasa sintió que su corazón se estremecía. Sebastián continuó con un hilo de voz. «Papá sabía que lo estaban siguiendo, por eso escondió el cuaderno, pero también dejó algo más. No es solo un secreto, es una advertencia». Doña Tomasa apretó su mano, temblorosa. «¿Qué advertencia, hijo?» La respiración de Sebastián se volvió más agitada. Intentaba mantenerse despierto, pero la herida lo debilitaba rápidamente. Sus labios se movieron, formando palabras que a doña Tomasa le costó escuchar al principio. Dijo que si alguien encontraba el cuaderno, entonces también encontrarían la otra parte. Rafael giró la cabeza apenas, con los ojos encendidos. «¿Qué otra parte?» Sebastián abrió los ojos un segundo, miró a su madre y murmuró: «El segundo cuaderno, el que él nunca logró esconder». Un silencio sepulcral llenó el auto, y justo en ese instante, cuando todos trataban de procesar lo imposible, el sonido de un motor potente rugió detrás de ellos. Luces altas iluminaron el interior del coche desde atrás. Rafael maldijo en voz baja y aceleró. Un auto oscuro venía directo hacia ellos.
El rugido del motor detrás de ellos hizo que el coche entero vibrara. Rafael apretó el volante con fuerza y aceleró, intentando poner distancia entre ellos y el vehículo oscuro que se acercaba peligrosamente. Las luces altas del perseguidor atravesaban el interior como cuchillos luminosos, iluminando el rostro pálido de Sebastián y los ojos aterrados de doña Tomasa. Fernanda volteaba constantemente, con el corazón en la garganta. Don Aurelio, con el cuerpo tenso, se preparaba para cualquier impacto. Rafael tomó una curva cerrada, casi derrapando, mientras el auto oscuro imitaba cada uno de sus movimientos. Estaba claro que no querían perderlos. Sebastián respiraba con dificultad. Cada movimiento del coche parecía arrancarle un gemido. Doña Tomasa lo sostenía con ambas manos, tratando de transmitirle un poco de calma, aunque ella misma estaba al borde del colapso. La revelación del segundo cuaderno aún retumbaba en su mente. ¿Cómo era posible que su esposo hubiera dejado tanto sin explicar? El auto perseguidor se acercó tanto que pudieron escuchar el motor rugiendo detrás de ellos como un animal rabioso. Rafael apretó los dientes, buscando una ruta que les diera ventaja. Entró en una calle estrecha, bordeada por casas viejas y cables colgantes. Los neumáticos chillaron contra el asfalto. Fernanda murmuró una oración entrecortada, mientras don Aurelio gritó que agarraran fuerte. Era evidente que si el otro coche los alcanzaba, no habría negociación posible. Esta vez no venían por amenazas. Venían a terminar lo que habían empezado. Un bache profundo hizo que el coche saltara. Sebastián soltó un quejido desgarrador. Doña Tomasa sintió que el corazón se le rompía al escucharlo. Quería detener todo. Quería sacar a su hijo del dolor, protegerlo, envolverlo en sus brazos como cuando era pequeño y el mundo era menos cruel. Pero ahora estaban todos arrastrados hacia un destino que ella no entendía del todo. ¿Alguna vez sentiste que la vida te exigía una fuerza que jamás imaginaste tener? Rafael giró abruptamente hacia un callejón más estrecho todavía. El coche apenas cupo entre los muros, rozando uno de los lados. El perseguidor dudó un segundo. Ese segundo valió oro. Permitió a Rafael ganar algunos metros. Pero la esperanza duró poco. El otro vehículo aceleró, entrando también al estrecho corredor. No estaban dispuestos a abandonar la cacería. Cuando salieron del callejón, Rafael condujo hacia una zona más transitada, donde los ruidos de vendedores ambulantes y música desde las tiendas comenzaban a llenar el aire. La gente miraba sorprendida el coche que pasaba a toda velocidad, sin entender lo que ocurría. Rafael sabía que necesitaba mezclarse entre la multitud, perderse en el caos de la ciudad. Tomó una avenida principal y redujo apenas la velocidad para no llamar tanta atención. El perseguidor quedó detrás, entre el tráfico, pero seguía allí, avanzando como una sombra insistente. El peso de la revelación de Sebastián seguía golpeando el interior del vehículo. El segundo cuaderno, otro registro, otra verdad oculta. Doña Tomasa no podía evitar recordar a su esposo, un hombre serio, trabajador, amoroso, pero con silencios que en su momento ella había decidido no cuestionar. Había noches en las que él llegaba tarde, murmurando que todo estaba bien. Había cajas que nunca abrió, llaves que nunca preguntó a qué pertenecían. Ahora entendía que había elegido la paz por encima de la curiosidad, y esa elección tenía un precio. Rafael habló sin apartar la mirada del camino. Dijo que si existía un segundo cuaderno, entonces la situación era mucho más seria de lo que imaginaban. Ese cuaderno podría contener información aún más comprometedora, quizá sobre personas poderosas, quizá incluso sobre quienes ahora los perseguían. Sebastián, con los ojos entrecerrados por el dolor, murmuró que su padre le había dicho que había que proteger la verdad, pero jamás explicó cómo ni por qué. La voz del muchacho se quebró. Todo lo que había querido era no repetir los errores de su familia. Fernanda tomó aire, intentando procesar lo imposible. Si el primer cuaderno ya era capaz de movilizar a gente peligrosa, ¿qué clase de secreto podía guardar el segundo? ¿Podía ser algo que afectara al barrio entero? ¿A la ciudad? ¿O era algo mucho más personal, tal vez relacionado con la muerte del padre de Sebastián? La cabeza de la joven daba vueltas con posibilidades aterradoras. El miedo comenzaba a mezclarse con una especie de determinación silenciosa. Doña Tomasa,
Con voz temblorosa pero firme, dijo que necesitaban saber lo que había allí, que ya no podían seguir huyendo de fragmentos de verdad, que si su esposo había dejado un mensaje incompleto, ellos debían completarlo. Sebastián apretó su mano, agradeciendo esa fuerza inesperada. Siempre había visto a su madre como una mujer sencilla, pero ahora la veía como un pilar en medio del colapso. Rafael asintió. Dijo que conocía un lugar seguro donde podrían esconderse por unas horas, un taller mecánico abandonado a las afueras, propiedad de un viejo amigo. Allí podrían revisar el cuaderno sin miedo a ser emboscados en el momento. Don Aurelio apoyó la idea, aunque su expresión reflejaba preocupación. Sabía que mientras más se involucraran, menos regreso habría, pero también sabía que no podía abandonar a doña Tomasa y a su hijo. El tráfico comenzó a detenerse en un embotellamiento provocado por un camión averiado. Rafael maldijo en voz baja. Sabía que el auto perseguidor podía alcanzarlos si no encontraba una alternativa. Retrocedió un poco y giró hacia una calle lateral. Esta vez, el movimiento fue tan inesperado que el perseguidor no logró reaccionar de inmediato. Tenían unos minutos de ventaja, pocos, pero suficientes. A medida que se alejaban del centro de la ciudad, los edificios altos se transformaron en casas pequeñas, luego en terrenos baldíos. El atardecer teñía el cielo de un naranja profundo, como si el día quisiera cerrar los ojos para no mirar la tragedia que se estaba desarrollando. Sebastián respiraba, débil pero consciente. Fernanda lo miraba cada cierto tiempo, temiendo que se desmayara. Doña Tomasa acariciaba su cabello, sintiendo que la vida se le escapaba entre las manos. Al llegar al taller abandonado, Rafael detuvo el coche y salió primero para revisar el área. Era un lugar viejo, con paredes descascaradas y ventanas cubiertas de polvo, pero estaba apartado, lo suficientemente lejos para ofrecer un respiro. Don Aurelio y Fernanda ayudaron a bajar a Sebastián con cuidado. Doña Tomasa caminó a su lado, tan cerca que parecía estar sosteniéndolo con su propia alma. Dentro del taller, el aire olía a aceite viejo y metal oxidado. Las sombras se alargaban entre herramientas olvidadas y una mesa de trabajo cubierta de telarañas. Rafael cerró la puerta con una barra de hierro. Era un escondite temporal, pero un refugio al fin. Colocaron a Sebastián sobre un banco ancho, mientras Fernanda limpiaba la herida con lo poco que tenían. Cada movimiento provocaba un gemido, pero él aguantaba sin quejarse. Rafael sacó el cuaderno del interior de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Era viejo, con páginas amarillentas y letras apretadas que parecían escritas con prisa y miedo. Doña Tomasa lo miró como si viera un fantasma. Ese cuaderno había pertenecido al hombre que ella amó, que creyó conocer, que ahora parecía haber vivido una segunda vida detrás de su espalda. Fue Sebastián quien, con voz ronca, pidió que lo abrieran, que ya era hora. Rafael pasó la mano por la tapa, como si reconociera el peso de lo que estaba a punto de revelar. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran de su puño y letra. Números, nombres, fechas. Algunos tachados, otros subrayados. Pero a mitad del cuaderno encontraron algo distinto. Líneas escritas con una caligrafía más temblorosa, como si el padre de Sebastián hubiera escrito esas palabras en sus últimos días. Doña Tomasa llevó una mano a su boca al leer el encabezado de esa página. Era una frase que parecía un susurro desde el pasado. Si alguien encuentra esto, entonces la sombra ya llegó. Fernanda se estremeció. Don Aurelio frunció el ceño. Sebastián cerró los ojos, como si la frase lo perforara. Rafael tragó saliva, pasando la página. Y allí, justo antes del final, vieron una referencia escrita con tinta más fresca. El segundo cuaderno está donde todo comenzó. El silencio cayó sobre el taller como un golpe seco. Doña Tomasa sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Sebastián abrió los suyos, apenas, buscando respuestas. Rafael apretó el cuaderno entre las manos, comprendiendo la magnitud del mensaje, pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. Desde afuera, se escuchó el sonido claro y lento de un motor acercándose. El sonido del motor acercándose hizo que todos en el taller se tensaran al mismo tiempo, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado la habitación.
Rafael levantó la mano en señal de silencio absoluto. Fernanda posó un trapo sobre la herida de Sebastián, intentando controlar la respiración para no dejar que el pánico la dominara. Don Aurelio se acercó a la puerta con pasos lentos y firmes, aunque sus ojos delataban el miedo. Doña Tomasa permaneció junto a su hijo, apretando su mano con toda la fuerza que su edad le permitía, como si ese simple contacto pudiera mantenerlo en este mundo. El motor se detuvo justo frente al taller. Una puerta se abrió con un chirrido metálico, seguido por pasos que resonaban en la tierra y el cemento. No eran pasos apresurados, eran lentos, pesados, seguros. Rafael respiró hondo, intentando controlar la adrenalina que le quemaba los músculos. Se acercó a la ventana lateral, cuidando no ser visto, y se asomó apenas. Lo que vio lo dejó petrificado por un segundo, pero no de miedo, sino de desconcierto. No era el hombre de la cicatriz, no eran sus hombres. No era la amenaza directa que todos esperaban. Era un hombre mayor, delgado, con el cabello casi blanco y la ropa sencilla, como alguien que hubiera pasado la noche caminando sin rumbo. Su rostro tenía arrugas profundas, no de enojo, sino de tristeza. En las manos llevaba algo envuelto en una bolsa de tela. Cuando levantó la mirada hacia el taller, sus ojos mostraron un conocimiento inquietante, como si supiera exactamente quiénes estaban dentro. Rafael volvió hacia la mesa y murmuró con voz tensa que el recién llegado no parecía un agresor, pero tampoco alguien común. El grupo intercambió miradas. En aquel momento, confiar en un desconocido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sebastián respiró profundamente, con los labios resecos. Le pidió a su madre que no se acercara a nadie sin que Rafael lo revisara primero. Ese gesto, tan inesperado en medio de su fragilidad, le recordó a doña Tomasa el hijo protector que alguna vez había sido. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Un golpecito suave interrumpió el silencio. No era una orden, no era una amenaza, era una petición, como si la persona afuera esperara ser invitada a entrar. Nadie se movió al principio. Entonces el hombre habló, y su voz, aunque quebrada por los años, resonó con una claridad que estremeció a todos. «Vengo a entregar lo que él no pudo». Doña Tomasa sintió que el corazón se le detenía. Esa frase, esas palabras, era imposible no relacionarlas con lo que su esposo había dejado escrito en el cuaderno. Rafael lanzó una mirada rápida hacia Sebastián, que abrió los ojos, sorprendido. Don Aurelio tomó aire, evaluando la situación. Fernanda apretó los dientes, dudando entre abrir la puerta o bloquearla. Rafael se acercó lentamente y preguntó quién era él. El hombre respondió que su nombre no importaba, que solo venía porque había sido un amigo cercano del esposo de doña Tomasa. Dijo que había guardado algo durante muchos años, algo que había prometido entregar solo si la familia Villalobos se encontraba en peligro. Una promesa hecha en secreto, una promesa que le había pesado en el alma desde el día en que el padre de Sebastián murió. Las piernas de doña Tomasa se debilitaron. Nunca había escuchado ese nombre, nunca había visto a ese hombre. ¿Cómo era posible que su esposo hubiera confiado en alguien más para guardar un secreto tan grande? ¿Qué parte de su vida había quedado fuera de su conocimiento? ¿Realmente había amado a un hombre que nunca le mostró su verdadera historia? Rafael, aún desconfiado, abrió la puerta apenas unos centímetros. El hombre afuera no hizo ningún movimiento brusco. Solo levantó la bolsa de tela con ambas manos, lentamente, como quien ofrece una reliquia antigua. Tenía lágrimas acumulándose en los ojos. Dijo que llevaba 20 años esperando este momento, temiendo que el día llegara, orando para que jamás fuera necesario entregar lo que había dentro. Rafael lo dejó entrar, pero no bajó la guardia. El hombre avanzó hacia la mesa, su mirada fija en doña Tomasa, luego en Sebastián, como si verlos le confirmara algo que había temido por mucho tiempo. Antes de decir cualquier palabra más, colocó la bolsa sobre la mesa y la abrió con sumo cuidado. Dentro había un cuaderno idéntico al primero, tapas desgastadas, bordes quemados por el tiempo, páginas amarillas que parecían haber sobrevivido a un incendio o a una huida precipitada. El segundo cuaderno,
Doña Tomasa se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Sebastián, aunque débil, se incorporó un poco para verlo mejor. Fernanda, don Aurelio y Rafael se quedaron inmóviles, como si el aire mismo se hubiera transformado en un secreto antiguo que por fin emergía de las sombras. El hombre explicó que el esposo de doña Tomasa había descubierto una red de corrupción tan profunda que había sido obligado a huir y esconder pruebas en distintos lugares. Sabía que su vida estaba en peligro, pero también sabía que si alguien encontraba uno de los cuadernos, debía existir un segundo registro para completar la verdad. Por eso había dividido la información. Por eso había confiado parte de ella a un amigo. Por eso el caos se había desatado ahora. Doña Tomasa escuchaba temblando. Era como si los silencios de décadas se rompieran en pedazos frente a ella. Siempre había creído que su esposo había sido víctima de la violencia de la ciudad, un hombre bueno atrapado en un mal momento. Nunca imaginó que había muerto protegiendo algo más grande que él mismo. Su corazón estaba dividido. Orgullo por su valentía, dolor por no haber sabido la verdad, rabia por haber quedado al margen de todo. Sebastián miró al hombre con los ojos llenos de lágrimas. Preguntó por qué su padre había arriesgado tanto sin decírselo a su familia. El hombre respondió que había tratado de protegerlos, que siempre creyó que mantenerlos en la ignorancia era la única forma de impedir que fueran arrastrados a un mundo peligroso. Pero a veces, y su voz tembló al decirlo, la vida no perdona las decisiones tomadas desde el amor. Rafael abrió el segundo cuaderno. Las primeras páginas eran casi idénticas. Nombres, fechas, cantidades, códigos. Pero las últimas tenían algo diferente. Un mapa, un pequeño dibujo de una bodega en las afueras de la ciudad, y escrito debajo, con un trazo tembloroso: allí está lo que ellos buscan. Si esto cae en las manos equivocadas, todo terminará. Doña Tomasa sintió que las lágrimas resbalaban silenciosamente por su rostro. Ese todo terminará podía significar tantas cosas: la vida de su hijo, la seguridad de la familia, la verdad que había permanecido enterrada. Era demasiado para asimilarlo de golpe. Fernanda preguntó qué debían hacer. Don Aurelio, con la voz grave, dijo que debían destruirlo, que nada bueno podía surgir de un secreto así. Pero Rafael negó con firmeza. Dijo que si lo destruían, solo estarían aplazando el peligro, que las personas que los perseguían no se detendrían hasta encontrar aquello, y que la única forma de poner fin a la persecución era enfrentarse a la verdad completa. Doña Tomasa miró a su hijo. Sebastián respiraba con dificultad, pero había un brillo nuevo en sus ojos, un brillo que mezclaba miedo, responsabilidad y una chispa temprana de redención. Dijo que él debía ir, que era su deber terminar lo que su padre empezó, que ya no podía huir más. La anciana negó de inmediato, pero Sebastián le tomó la mano con una ternura que hacía tiempo no le mostraba. Le dijo que esta vez no se trataba de orgullo ni de rabia, se trataba de protegerla, de protegerlos a todos, que no quería seguir siendo la parte rota de la familia, quería reparar algo, aunque fuera tarde. Fue entonces cuando escucharon otro sonido afuera. No un motor, no pasos, sino algo más inquietante. Voces, varias voces, aproximándose, y antes de que pudieran reaccionar, alguien golpeó la puerta con fuerza, haciendo que las herramientas colgadas en la pared tintinearan. Una voz masculina, grave, resonó al otro lado, pronunciando palabras que hicieron que la sangre de todos se congelara. Sabemos que están ahí. Entréguenos los cuadernos, o entraremos por ellos. El último silencio antes de la tormenta cayó sobre el taller. La puerta volvió a temblar bajo un segundo golpe, más fuerte que el anterior, haciendo que el aire dentro del taller se llenara de un miedo espeso, casi tangible. Las herramientas en la pared repiquetearon como campanas de advertencia. Rafael se movió instintivamente hacia el punto de entrada, levantando la barra de hierro que había usado para trabarla. No lo decía en voz alta, pero todos entendieron que la protección improvisada no resistiría mucho tiempo. Doña Tomasa apretó la mano de Sebastián, como si el simple contacto pudiera mantenerlo despierto y lejos del peligro.
Fernanda tomó aire profundamente, dispuesta a enfrentarse al mundo si era necesario. Don Aurelio observó la escena con la determinación de quien no dejaría que nadie tocara a su gente. Los pasos afuera se multiplicaron. Voces murmuraban órdenes rápidas, y un par de sombras se asomaron bajo la ranura inferior de la puerta. No era una visita casual, era un cerco. La tensión se volvió insoportable. Sebastián, pálido y agotado, trató de incorporarse, pero un dolor agudo lo hizo gemir. Doña Tomasa intentó detenerlo, pero él negó suavemente con la cabeza. Tenía que hacerlo. Sabía que si no actuaba ahora, quizás no tendría otra oportunidad. Rafael se inclinó hacia él. Le dijo que lo entendía, pero que no permitiría que arriesgara su vida sin tener un plan. Sebastián respiró profundamente y señaló los cuadernos sobre la mesa. Dijo que la única forma de resolverlo era salida, no ocultarse, que su padre no había dejado esos registros para que siguieran escondidos, los había dejado para que fueran vistos, para que su verdad, la verdad completa, saliera a la luz sin distorsiones. Fernanda tragó saliva, comprendiendo por primera vez el peso real que cargaba ese joven al que tantas veces vio perderse en la oscuridad. Los golpes en la puerta se hicieron más rítmicos, como si quienes estaban afuera intentaran derribarla con el hombro. Rafael sabía que era cuestión de segundos. Levantó el cuaderno más nuevo, el del mapa, y lo abrió a la última página. Ese dibujo sencillo, esa bodega señalada con tinta temblorosa, se volvió la única pista que podía salvarlos. Don Aurelio observó la zona marcada. La reconocía. Era un terreno viejo, abandonado hacía años, cerca del canal que ya nadie visitaba. Un lugar peligroso, pero aislado. Sebastián, con voz débil pero firme, dijo que tenía que ir, que el segundo cuaderno era la clave, que su padre había confiado en que él sabría qué hacer. Doña Tomasa lloró en silencio, sabiendo que no podía retenerlo. No esta vez, no después de verlo cargar culpas que no le pertenecían y tomar decisiones impulsadas por un dolor que él nunca había entendido por completo. Le acarició el rostro con ternura, como si memorizara sus rasgos por última vez. «Hijo, si vas, no vas solo», susurró ella, con una fuerza inesperada en la voz. Rafael la miró sorprendido, pero luego inclinó la cabeza. Entendió. Sebastián tenía que ser la voz, pero ella tenía que ser el corazón. Las voces afuera se hicieron más cercanas. Alguien intentó forzar la chapa con una herramienta metálica. Ya no quedaba tiempo para dudas. Rafael dijo que saldrían por la parte trasera, donde había una puerta vieja, casi cubierta por un montón de cajas, que probablemente nadie conocía. Fernanda y don Aurelio se movieron rápido para despejar el camino, empujando madera, retirando telas y levantando polvo. La puerta trasera estaba oxidada, pero todavía funcional. Rafael la abrió con un empujón y una exhalación de alivio. El cielo estaba oscureciéndose, como si la noche les ofreciera un manto para ocultarse. Salieron uno a uno. Primero Rafael, verificando el entorno. Luego Fernanda, sosteniendo una linterna. Después don Aurelio, que prácticamente cargaba el peso de Sebastián. Y finalmente doña Tomasa, que caminaba con una dignidad imperturbable, como si supiera que cada paso era parte de algo mucho más grande que su propio miedo. El camino hacia la bodega marcada en el cuaderno era largo y complicado. La tierra estaba húmeda por una llovizna reciente, y los charcos reflejaban las luces distantes de la ciudad. Sebastián respiraba con dificultad, pero su mirada estaba fija al frente, guiada por un propósito que nunca antes había tenido. Fernanda le ofreció agua. Don Aurelio lo sostuvo cuando sus piernas fallaron, y Rafael se adelantaba para verificar que no hubiera amenazas rondando en la oscuridad. A medida que avanzaban, doña Tomasa recordó la frase del cuaderno. Allí está lo que ellos buscan. ¿Qué podía haber tan valioso? ¿Una prueba final? ¿Un nombre que faltaba? ¿Un objeto oculto? Su esposo siempre fue reservado, pero nunca imaginó que hubiera cargado secretos capaces de mover a hombres violentos. La traición no la golpeaba a ella, la golpeaba a su hijo. Sebastián había sufrido toda la vida sin entender la raíz de sus sombras, y ahora, por fin, esa raíz estaba frente a ellos.
Al llegar a la bodega, Rafael levantó la linterna, iluminando una estructura enorme y silenciosa. Las ventanas estaban rotas, la puerta principal colgaba de un solo bisagra, y el interior parecía tragado por la penumbra. Había un olor a humedad antigua y metal oxidado. El viento pasaba entre las grietas, produciendo un silbido inquietante. Era el tipo de lugar donde la verdad y el peligro podían coexistir sin distinguirse. Dentro, caminaron con cautela. Fernanda sostenía la linterna y don Aurelio ayudaba a Sebastián a avanzar. Doña Tomasa seguía detrás, observando cada rincón con un corazón apretado. Rafael buscaba señales, marcas en las paredes, cajas movidas, huellas en el suelo, hasta que la luz iluminó algo al fondo, una caja metálica, pesada, cubierta con polvo grueso, exactamente como su esposo habría dejado algo importante, escondido a simple vista, protegido por el abandono. Rafael se acercó y la abrió con esfuerzo. Dentro había documentos, fotografías antiguas y un sobre sellado con cera. Doña Tomasa se inclinó, llevando una mano a su pecho cuando vio la letra inconfundible de su esposo sobre el sobre. «Para mi hijo». Sebastián extendió la mano, tembloroso, y tomó el sobre como si fuera un pedazo de su alma que regresaba después de décadas. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta. La voz de su padre parecía presentarse entre las palabras. Disculpas, verdades, explicaciones, confesiones. Había amado a su familia, pero había cometido errores graves. Había tratado de enmendarlos con el tiempo, pero la red en la que se había enredado era más grande de lo que un solo hombre podía romper. Le pedía perdón a Sebastián por haber dejado un peso que jamás debió ser suyo. Le pedía que no se dejara consumir por el odio. Le pedía que eligiera el camino que él nunca tuvo el valor de tomar. Doña Tomasa lloró en silencio. Era la primera vez que escuchaba la voz de su esposo hablar con tanta honestidad, incluso desde la muerte. Sebastián apoyó la frente en la carta y dejó escapar un sollozo profundo, liberador. Fernanda lo abrazó con cuidado. Don Aurelio apretó el hombro de Rafael, como señal de que, finalmente, algo dentro del muchacho estaba sanando. Entonces, de pronto, un sonido seco se escuchó en la entrada de la bodega. Un golpe, luego otro, no con violencia, sino con firmeza. Una voz conocida se filtró por el eco. ¿Puedo pasar? El desconocido de la cicatriz. Pero algo en su tono había cambiado. Ya no era exigente, ya no era amenazante. Había cansancio y algo parecido a rendición. Rafael se tensó y colocó el cuerpo al frente. Pero Sebastián levantó una mano pidiendo que no hicieran nada. Su voz, aunque débil, resonó con una serenidad nueva. «Déjenlo entrar». El hombre cruzó la entrada lentamente. Ya no tenía la postura altiva, no tenía a sus hombres, no tenía armas visibles, solo cansancio en los hombros y una sombra de derrota en la mirada. Observó al grupo, luego a Sebastián y finalmente al cuaderno en la mesa improvisada. «Yo también era parte de esto», murmuró, «pero ya no quiero seguirlo, no después de lo que vi hoy. Si ese hombre, tu padre, dejó todo esto para ustedes, entonces quizá nosotros estábamos siguiendo al enemigo equivocado». Las palabras quedaron flotando en el aire. Había llegado la verdad. Había llegado el fin del miedo. Había llegado el inicio de algo distinto. Sebastián respiró profundamente, apretó la mano de su madre y dijo lo que nadie esperaba escuchar. «Vamos a entregarlo todo, a la prensa, a la ley, a quien tenga que verlo, ya no más sombras». Doña Tomasa lo miró, con lágrimas que no eran de tristeza, sino de orgullo. Él no era el muchacho perdido, no era el joven furioso, era el hombre que su padre quiso que fuera. Afuera, la noche se abría paso, silenciosa y amplia. Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo no era lo que dominaba el horizonte. La verdad, aunque dolorosa, los había liberado. ¿Alguna vez la vida te obligó a elegir entre el miedo y la verdad? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Fin de la historia. Gracias por leer hasta el final y recuerda, a veces, el amor más profundo nace de las verdades más difíciles.